El tema que quiero compartir con ustedes hoy se llama segundo round, usando un poco la terminología del boxística, ¿no? Del deporte del boxeo, aunque algunos dicen que no es deporte. Bien. Segundo round, ¿en qué? En la pelea, en el conflicto entre el bien y el mal, sería el segundo enfrentamiento entre Cristo y Satanás. Hace estos últimos, las dos reflexiones anteriores, hemos estado hablando de este conflicto entre Dios y Satanás. Esta reflexión también va en esa misma línea. Y según lo que repasamos en la Biblia, el primer round, el primer enfrentamiento entre Cristo y Satanás, lo vimos en Apocalipsis 12. ¿Sí? Allí vimos que Jesús, que está descrito como Miguel se enfrentó con Satanás, que también se lo describe como el dragón, la serpiente antigua, también llamado Diablo y Satanás. Y obviamente Jesucristo ganó ese primer round, esa batalla, y Satanás y sus seguidores fueron arrojados del cielo y, como ya repasamos, encontraron un lugar donde establecer su reino aquí en la tierra debido a la desobediencia o a la falta de fe, mejor dicho, de Adán y Eva en la palabra de Dios, o en Dios y en su palabra. ¿Cuál es el segundo round entonces? ¿Cuál es el segundo enfrentamiento, entre Cristo y Satanás? Bueno, lo vamos a encontrar en más de un evangelio, pero yo me voy a detener en Mateo 4 del 1 al 11. ¿Sí? Recordemos que en Mateo 3, Jesucristo comienza su ministerio con el bautismo, es decir, Él deja su casa materna, paterna, deja de trabajar como carpintero, que era el oficio al cual él se dedicaba, y comienza entonces su ministerio a partir del bautismo realizado por Juan el Bautista. Juan mismo le dice, tú deberías bautizarme a mí, pero Jesús dice, es cierto, pero bautízame para que podamos cumplir con toda justicia, con todos los requisitos, con todo lo necesario, ¿sí? Entonces, a partir de allí, lo primero que hace en su ministerio, o la primera tarea, o el primer desafío en su ministerio, es ser llevado por el Espíritu Santo hasta el desierto para pasar ahí un periodo de 40 días en ayuno y obviamente en oración. Vamos a leer el texto entonces de Mateo 4 del 1 al 11. Luego Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. El tentador se le acercó y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús respondió, escrito está, no solamente de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad, lo puso sobre la parte más alta del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, lánzate hacia abajo porque escrito está. A sus ángeles mandará alrededor de ti y también en sus manos te sostendrá para que no tropieces con piedra alguna. Jesús le dijo, también está escrito, no tentarás, es decir, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. De nuevo el diablo lo llevó a un monte muy alto, allí le mostró todos los reinos del mundo y sus riquezas, y le dijo, todo esto te daré si te arrodillas delante de mí y me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Entonces el diablo lo dejó y unos ángeles vinieron y lo servían. Quiero comenzar destacando algunos puntos, ¿sí? Vamos a sacar algunas enseñanzas de este pasaje, muy importante, ¿no? Muy importante. En primer lugar, no fue tentado solamente en estas 3 ocasiones, en el día 40 de su ayuno, porque en Marcos 1:12, que también relata, aunque de manera más breve, este incidente, el versículo 12 del capítulo 1 dice, enseguida el Espíritu llevó a Jesús al desierto, y el versículo 13, y allí fue puesto a prueba por Satanás durante 40 días. Aquí dice que Jesucristo soportó la prueba de la tentación de parte de Satanás durante los 40 días. Parece que lo que se registra de estas 3 últimas tentaciones
Fueron 3 tentaciones en donde Satanás se le aparece en persona, ¿sí? Y creo que Satanás pretendía que en el momento de mayor debilidad, porque ya Cristo llevaba 40 días de ayuno, él quería con estas 3 tentaciones darle una estocada final. De hecho, algunos piensan, y hay bastante coherencia con este pensamiento, de que las 2 primeras tentaciones Satanás no se presenta como Satanás, como el tentador, que él se presenta como un ángel de luz. Esto no sería extraño porque Satanás rara vez se presenta como él es, rara vez, muy raras veces. Él es el gran engañador y el padre de mentira, o sea, es que rara vez él se presenta así. Él se podría haber presentado como un ángel que viene de Dios, ¿sí? Con una apariencia, él puede cambiar de apariencia, ¿sí? Y de esa manera ilusionar a Jesucristo de que ya podía terminar el ayuno. O sea, Jesucristo no comería hasta que Dios le enviaría alimentos, ¿sí? Y después, en el día 40, él bajaría como un ángel que viene de Dios a decirle que Dios ha decidido que ya termine el ayuno. El tema es que Jesús empezó a darse cuenta de que había alguna cosa rara aquí, ¿no? Por las preguntas, por las sugerencias, por las sugestiones que este supuesto ángel que venía de Dios le hacía. Bien, si yo tuviera que sacar algunas reflexiones o destacar algunos puntos de este relato, diría que en estas 3 últimas tentaciones, ¿sí? Encontramos que la primera tentación tiene que ver con el sustento. El pan representa el sustento que necesitamos todos para seguir viviendo. La segunda tentación representa, o está presente aquí el tema de la protección. Dice, arrójate, Dios te protegerá. Y Satanás cita algunos textos bíblicos en donde Dios promete protegernos. Y en la tercera tentación está presente la idea de adquirir poder e influencia. Si tú me adoras, yo te doy todo. Serás dueño de todo. Satanás sabía que él era el príncipe de este mundo porque porque Adán y Eva le habían dado el poder, el dominio, la autoridad, ¿sí? Entonces él dice, yo te voy a dar, no tienes que morir, te lo voy a dar yo. Y tú puedes hacer entonces con esta tierra lo que quieras, te doy el poder y la influencia. Y a mí esto me parece muy, muy interesante. Fíjense las 3 grandes tentaciones que Satanás le dio o tentó a Jesús, son tentaciones que nosotros enfrentamos también. Tentaciones por la primera, vamos a la primera. Satanás nos tienta para que nosotros, con nuestros propios recursos, ganemos lo necesario para sustentarnos, independientemente de Dios. No está mal que vos y yo trabajemos para ganar nuestro sustento. De hecho, eso es voluntad de Dios. Bíblicamente eso es correcto. El asunto es que aquí Satanás le propone a Cristo que Él elabore su sustento independientemente de Dios, independizándose de Dios. Esa es una de las grandes tentaciones que nosotros tenemos también. Y hay frases que tal vez la pensaste y seguro la escuchaste de personas que dicen, a mí Dios no me da nada, yo salgo todos los días a trabajar y yo me gano el sustento. La han escuchado, ¿verdad? Sí, yo también. Los que dicen eso, los que piensan eso, o los que alguna vez pensaron eso, de alguna manera dicen, bueno, a mí Dios, yo me valgo por mí mismo. Pero ¿y quién te da la vida? ¿Y quién te da el trabajo? ¿Quién te da la fuerza? ¿Quién te da la salud para que vos vayas a trabajar? ¿Quién te da las oportunidades? Es Dios. Dios es el que genera todo. La primera tentación tiene que ver con que vos puedas suplir tus necesidades, ganarte el sustento para vos y tu familia independientemente de Dios. Satanás le dice a Jesucristo, no esperes que Dios te dé, no esperes que Dios genere las oportunidades, no esperes ser dirigido por Dios, hacé lo que vos tengas con tus propias capacidades. Primer gran tentación. Muchísimos caen en esta tentación. Segunda tentación, protección. Y me gusta la respuesta de Jesús, no tentarás al Señor tu Dios, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. La segunda tentación tiene que ver con que, como hay promesas que tienen que ver con protección, entonces yo me voy a aventurar a hacer cosas, total, Dios me ama, ¿y por qué me ama?
Él me va a cuidar. Bueno, justamente esto no es fe. Muchos tildan de esto como fe, porque tengo fe, entonces declaro y actúo, porque tengo fe en Dios y Dios me va a cuidar, Dios me ama y me va a cuidar. Pero el hecho de que Dios te ame no justifica que vos actúes independientemente de Él, ni que vos lo puedas manipular. Sí, Dios te ama, pero vos no quiere decir que vos y yo no, lo podamos manipular. Los que hemos sido padres y los que hemos sido hijos, o sea, todos hemos sido hijos por lo menos, sabemos esto. Muchas veces los chicos, los niños y los no tan niños manipulan a sus padres. Lo van conociendo y van manipulando a sus padres. A veces un berrinche, ¿no? Me encontré hace un tiempo en el supermercado con una nena que no era un berrinche. Esa chica tenía un doctorado en berrinches. Increíble el escándalo que hacía. Increíble el escándalo que hacía. Y la mamá estaba ahí, obviamente no se la veía cómoda, pero estaba ahí firme en su postura, que no, que no y que no. La chica pedía, no me acuerdo qué, algo pedía para que le compraran, ¿no? Y alguien se acercó y le dijo, señora, haga algo, quiere que le ayude, no sé. Tuvo buenas intenciones, creo, el que se acercó. Y la señora entonces le dijo, dice, no, si yo cedo, dice, me da vergüenza el escándalo que está haciendo mi hija. Me da mucha vergüenza, pero si yo cedo, entonces me está manipulando. Esto que está haciendo me está manipulando. Yo no voy a ceder ante esto. Me pareció muy interesante, ¿no? Muy interesante. Así es que nosotros, aunque Dios nos ha dado promesas de protección, aunque Él nos ha prometido darnos un montón de cosas, nosotros no podemos manipular a Dios porque nos ama. De hecho, la fe tiene que ver con confiarle en nuestra vida a Dios y de que Él nos va a dar lo que nosotros realmente necesitamos para nuestro bien. No siempre los criterios de Dios coinciden con los nuestros en cuanto a lo que quiero y a lo que necesito. Pero bueno, ahí está la fe y la confianza en Dios, que me conoce mejor a mí que yo a mí mismo. La tercera tentación tiene que ver con el poder y la influencia, el obtener poder y el obtener influencia. Nosotros, en nuestra condición caída y egoísta, tenemos la tendencia, algunos más, otros menos, algunos de una manera, otros de otra, de adquirir influencia. Y la influencia es mucho más amplia, el concepto de influencia es mucho más amplia de lo que nosotros creemos. Por ejemplo, el conocimiento es poder y el poder genera influencia. ¿Sí? Conocí un profesor que se había especializado en un tema, y él no escribía nada. O sea, él tenía sus apuntes y él daba charlas sobre el tema, pero él no escribía nada. ¿Por qué? Él no quería compartir lo que sabía. ¿Por qué? Porque el conocimiento le daba poder. El conocimiento le daba poder. Él después, me recuerdo en una ocasión, alguien con mucho amor, ¿no? Le dijo, usted debería escribir porque, miren, bueno, nadie es eterno y lo que usted sabe es importante. Y lo hizo reflexionar. Yo conversé con esa persona. Lo hizo reflexionar de que él no tenía que guardarse esas cosas, que eso era un bien que Dios le había concedido y que él tenía que compartirlo para que otros también pudieran crecer con esa información. El poder y la influencia puede venir envuelto con un envoltorio múltiple, o sea, de muchas maneras. De muchas maneras. La capacidad de hacer algo, de alguna manera, te da poder y eso genera influencia. El conocimiento, como lo dije recién también, algún talento natural y, bueno, o tener posesiones, el dinero, ¿sí? El dinero, el tener cierta comodidad económica o cierta disponibilidad de recursos materiales también te da poder y eso genera influencia. Hay muchas cosas. Y la tentación de Satanás es a que Jesucristo pueda adquirir de una manera fraudulenta, porque la manera era independizándose de Dios, ¿verdad? Poder e influencia para rescatar al mundo. El fin era noble. Es interesante esto. No es que Satanás le dice, mira, a ver, yo no te pido que me adores para un fin egoísta. Es un fin muy noble, que es salvar a la humanidad. Detrás de este disfraz de aparente piedad, entonces nos encontramos con que Satanás tenía malas intenciones. Esto no es muy raro en Satanás.
Al mismo tiempo, si yo vuelvo a las tres tentaciones, nos encontramos que en la primera tentación Jesús fue tentado, valga la redundancia, ¿sí?, a usar sus capacidades personales y actuar independientemente de Dios. No esperar a que Dios lo alimente, sino que él usar sus propias capacidades. ¿Qué pasaba si Jesús tomaba este camino? Bueno, él ya no podría ser un sustituto perfecto nuestro, no podría ser nuestro sustituto perfecto, porque se habría librado de la tentación y la prueba con recursos que yo no cuento. Así es que si Jesús caía en esta tentación, de alguna manera dejaba de ser nuestro Mesías. Perdíamos la posibilidad de que él fuera nuestro Mesías sustituto. En segundo lugar, en la segunda tentación, Jesús fue tentado a desafiar a Dios, ¿sí? Me gusta que la palabra de Dios para todos dice poner a prueba a Dios. Y la traducción en el lenguaje actual dice tratar de hacer caer a Dios en una trampa, ¿sí? Y la versión tradicional dice tentar a Dios, ¿verdad? En otras palabras, la idea de Satanás era que Jesucristo pudiera manipular a Dios mediante sus promesas y de esa manera obtener algo. ¿Qué otro personaje en la Biblia, qué otra persona en la Biblia quiso hacer esto y no le fue nada bien? Ni más ni menos que Judas Iscariote. Judas Iscariote quiso de alguna manera manipular a Cristo. Él lo vende por 30 piezas de plata y su pensamiento era bastante, digamos, desde el punto de vista de la economía, bastante redondo, ¿no? Él dijo, yo lo voy a entregar a Cristo, con lo cual obtengo una ganancia y de esta manera lo voy a manipular para que Él luego use sus poderes, use sus talentos naturales, use su influencia, ¿sí?, esta capacidad de hacer milagros para librarse, ¿sí?, de sus captores y de esa manera empujar a Cristo a que de una vez por todas se pueda postular como rey, se declare rey. ¿Sí? Porque parecía como lento Cristo en declararse rey y de alguna manera Judas, entre otros motivos, quiso hacer esto. Así que manipular a Dios nunca lleva a un buen fin. En tercer lugar, en la tercera tentación, Jesucristo fue, de alguna manera, tentado, valga la redundancia, perdón, pero por la repetición, a sacrificar su fidelidad para obtener influencia y poder. Y esto también nos toca muy de cerca, Muchas veces nosotros, para obtener algo, para conservar algo, o para poder ser más influyentes, o para tener poder y ser más influyentes, a veces sacrificamos nuestra integridad, sacrificamos nuestra fidelidad a Dios para poder obtener algo. Nunca el dicho, el fin justifica los medios, sería algo aceptable para un cristiano. El fin, que puede ser un fin bueno, ¿sí?, un objetivo bueno a alcanzar, una meta loable a alcanzar, nunca justifica la manera en que alcanzamos o que llegamos a esa meta o a ese objetivo. En resumen, en esta primera parte yo diría que en estas tres tentaciones tienen algo en común, y es que en las tres se ignora la voluntad de Dios. En las tres tentaciones, Satanás impulsa, tienta a Cristo a actuar de manera independiente de la voluntad de Dios. Y ahí, entonces, está la esencia, de alguna manera, del pecado. El pecado tiene que ver con falta de fe que nos anima a vivir de manera independiente de Dios. Esto lo vemos en el primer pecado, ¿verdad?, que se registra ahí en Adán y Eva, ¿verdad?, aquí en la tierra. Satanás lo que hizo fue que Eva perdiera fe en la palabra, en el dicho de Dios, en Dios y en su palabra, en los dichos de Dios en su palabra, y a partir de ahí ella se independizara de Dios y su voluntad y entonces terminara cometiendo el acto de desobediencia. Eva tuvo más fe en las palabras de Satanás que en la palabra de Dios. La falta de fe es el caldo de cultivo a través del cual se genera, ¿sí?, independencia de Dios y a partir de ahí vienen los actos pecaminosos, que en el caso de Eva fue el comer la fruta. Bien, yo arrancaría la segunda parte de esta reflexión
con el título de Ministerios. Ministerios. Yo veo en esta lucha entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, que se llevan adelante o se viene llevando adelante desde hace mucho tiempo, dos ministerios. Cristo y Satanás representan dos tipos muy diferentes de ministerios, ¿sí? Voy a comenzar con el ministerio de Cristo, que yo lo llamaría el ministerio de la piedad. Ministerio de la piedad. Para eso voy a leer Filipenses capítulo 2, del versículo 5 al versículo 11. Tenga la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos, adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios Padre. ¿Qué es el ministerio de la piedad? Es el camino que recorre el cielo a través de Cristo para salvarte a vos, para salvarte a mí. Es un camino de humillación y es un camino de sufrimiento. Repito, es el camino que toma la Trinidad en la persona de Cristo para poder salvarnos a vos y poder salvarme a mí, y es un camino de humillación y de sufrimiento. El primer punto a destacar, ¿sí?, en este texto que leímos, que de alguna manera resume, aunque habría muchos textos para leer, pero este resume muy bien el ministerio de la piedad, es que Filipenses 2.7 dice que Cristo es igual a Dios. El segundo punto a destacar es que, por ejemplo, Juan 1.1 dice que Jesucristo, como es Dios, tiene los atributos de Dios. O sea, estos pasajes se confirman y se complementan, ¿verdad? Sin embargo, y acá está la grandeza del ministerio de la piedad en la persona de Cristo, el hecho de ser como Dios, el hecho de ser Dios, no evitó que transitara el camino de humillación, el camino de la servidumbre y el camino del sufrimiento. Dios, diría el pasaje, no se aferró a su divinidad para, de alguna manera, excusarse de salvarnos. Esto es muy interesante. El versículo 7 que recién lo leímos, de paso yo lo leí en una versión diferente, leí en la Nueva Traducción Viviente. El versículo 7 dice, en cambio, renunció a sus privilegios divinos. Filipenses 2.7, ¿no? Dice que él no se aferró a Dios como excusa para no salvarnos. Al contrario, dice, él renunció a sus privilegios divinos. Y aquí yo tengo que hacer una parada. Tengo que hacer una parada porque no hace falta que cuestione a nadie. Y no soy nadie para cuestionarlo. Mirándome a mí mismo, me doy cuenta de que cuántas veces yo cuestiono, dudo, vacilo, me cuesta entregar alguna cosa a Dios que no es que obviamente es para mi bien, o sea, entregársela es para mi bien, porque no me está haciendo bien, y sin embargo, Cristo, que es Dios, no tomó su divinidad, no se aferró a su divinidad como una excusa para venir aquí, humillarse, morir y sufrir para salvarnos. Y si el Dios al cual yo sirvo, y si el Dios del cual yo me considero hijo, hizo esto, yo como su hijo no debería hacer algo diferente. Yo debería seguir su ejemplo en todos los aspectos de la vida. Comparto una cita hermosa que la compartieron conmigo y yo la voy a leer con ustedes. Dice, el maravilloso y misericordioso propósito de Dios, el misterio del amor redentor, es el tema en el cual desean mirar los ángeles y será su estudio a través de los siglos sin fin. Tanto los redimidos como los seres que nunca creyeron
hallarán en la cruz de Cristo su ciencia y su canción. Hermosa, hermosa cita. En la cruz encontraremos nuestro tema predilecto de conversación, de investigación y de crecimiento cuando estemos en el reino de los cielos. Créanme que no debería ser diferente acá. Allá tendremos menos limitaciones, pero esta actitud de hacer de la cruz nuestro tema predilecto y nuestro tema de meditación y crecimiento espiritual debería ser ya una tarea, debería ser ya una actitud que deberíamos tener desde ahora, aunque siga en el reino de los cielos. Cuando nosotros comenzamos a entender el ministerio de la piedad en Jesucristo, en todo lo que Jesucristo se despojó para salvarnos, ¿sí?, se produce en nosotros algo muy interesante, y esto que se produce en nosotros lo declara 1 Juan 4:19. Nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. El amor siempre despierta amor. Por eso nosotros tenemos que predicar el amor de Cristo. No independientemente de la ley y la santidad. Obviamente eso también tiene su lugar. Pero el mensaje central de nuestro mensaje, valga la redundancia, el tema central de nuestro mensaje, mejor dicho, tendría que ser Cristo y su amor. Y hay mucho para decir. Hay mucho para decir. Porque hay mucho de lo que se habla del amor de Cristo que está equivocado. Y hay muchos que no conocen, que tienen un concepto errado de Dios y de su amor y de su plan de salvación, ¿sí? Entonces, no importa lo que prediquemos, ya sean profecías, lo que compartamos, no importa el tema bíblico que compartamos, desde profecías, desde salud, desde estilos de vida, desde el perdón, lo que compartamos, todo tiene que estar en el marco, enmarcado en el mensaje de Jesús y su amor por nosotros, Dios y su amor por nosotros. En contraste con el ministerio de la piedad, en la vereda de enfrente, por así decirlo, encontramos el ministerio de la iniquidad, el ministerio de la maldad. Esta sería la contraparte, la parte opuesta, la antítesis, ¿sí? Estos ministerios obviamente son enemigos entre sí. Y este ministerio de la iniquidad es llevado adelante por Satanás. Y es la antítesis, como yo les decía, de Filipenses 2, en donde Filipenses 2 describe todo lo que Cristo hizo todo lo que Cristo se humilló y se despojó para poder alcanzarnos. Leo un pasaje conocido que lo hemos leído en algunas reflexiones anteriores, y es Isaías 14, del 12 al 15. ¿Cómo caíste del cielo, lucero de la mañana? ¿Cómo caíste por tierra, tú que derrotabas a las naciones? Tú que en tu corazón decías, subiré al cielo, por encima de las estrellas de Dios, y allí pondré mi trono. En el monte del concilio me sentaré, en lo más remoto del norte, subiré hasta las altas nubes, y seré semejante al Altísimo. Pero hayas caído a lo más profundo del sepulcro, a lo más remoto del abismo. Como dije recién, este texto describe a Satanás, y el ministerio de la iniquidad o de la maldad es llevado adelante por Satanás, y es el proceso contrario a Jesucristo. Si el ministerio de la piedad llevado adelante por Jesucristo es todo lo que Dios hace para salvarnos, el ministerio de la iniquidad es llevado adelante por Satanás, y es todo lo que Satanás hace para que nosotros nos perdamos, para que nos independicemos de Dios, para que nos falte la fe y nos perdamos. Bien, créanme que Satanás es muy ordenado, ¿sí? Es muy ordenado en este proceso para salvarnos. Él no intenta cosas así. Él es muy ordenado, en todo un ministerio muy ordenado para que nosotros nos perdamos, ¿sí? Bien, yo quiero destacar algunos puntos importantes que me parece que son importantes aquí. Jesucristo se despoja porque ama. Se despoja de su dignidad y se humilla porque nos ama a nosotros. El ministerio de la iniquidad, de la maldad, llevado por Satanás, él quiere que nosotros nos perdamos porque no nos ama, y no nos ama porque él se ama a sí mismo. Y acá entonces hay un principio importante una enseñanza importante que quiero destacar.
Cuando vos te amás a vos mismo, cuando vos sos el centro de tu vida y de tu amor, y vos te amás a vos mismo más que a Dios, entonces tu egoísmo hace que termines lastimando a otras personas, queriendo y sin querer, aunque desde el momento que te pusiste a vos como centro ya eso es una decisión voluntaria, ¿no? Cuando vos sos el centro de tu vida y vos te amás por sobre todas las cosas, terminás lastimando a otras personas. Esto es lo que pasa con Satanás. Esta es la experiencia de Satanás. Él se ama a sí mismo de tal manera que todo lo que hace lastima a los que los rodean. Fíjense que Juan 10:10 dice que el ladrón vino para hurtar, para matar y para destruir. Aquí está hablando de alguna manera, el ladrón representa a Satanás en la parábola de Juan 10. Satanás viene para matar, para hurtar y para destruir. Entonces aquí notamos, una vez más, notamos el contraste entre ambos ministerios. Jesús, que es Dios, se despoja entonces para salvarnos, ¿sí? Y Satanás, que es una criatura, pretende ser Dios para exaltarse a sí mismo. Es muy interesante esto. Es muy interesante. Cristo, su ministerio y su modelo, que nosotros sus hijos tendríamos que, obviamente, imitar, es un ministerio de influencia y de liderazgo, de servicio, en donde Cristo se humilla para ser siervo, para ser servidor, ¿sí? Y porque se humilla para servir y servir hasta incluso con su vida, dando su vida, muriendo, dando su vida, entonces es exaltado. Esto dice Filipenses 2, como leímos recién. Ahora, Satanás, que busca posición, o posicionarse y busca influencia, no, porque uno puede pretender tener influencia y poder para servir a otros. Pero Satanás busca poder e influencia para servirse a sí mismo. Entonces él es desechado, como leímos en Isaías 14. ¿Cómo has caído? Es desechado. Ahora, nosotros como seres humanos tenemos que elegir entre estos dos ministerios. El ministerio de la piedad, en donde yo usaré mi influencia, mis capacidades y lo que soy para poder servir a otros, que es el ejemplo de Cristo, o el ministerio de la iniquidad, de la maldad, en donde yo busco influencia o busco poder o uso mis talentos y mis capacidades para exaltarme a mí mismo, para vivir una vida independiente de Dios y para hacer de mí mismo, el centro de mi vida. Interesante. Nosotros como seres humanos tenemos que elegir entre ambos ministerios. Presento ahora un video muy cortito. En el video van a ver a unas personas limpiando un baño. O sea, hay creo que 3 personas ahí limpiando el baño. Uno parece un menor. Hay 2 adultos ahí, están con una manguera están limpiando un baño grande, es un baño de una institución. Y ustedes dirán, ¿qué tiene esto de espectacular? Personas limpiando un baño. Bueno, lo interesante de este video, y este video se viralizó y se hizo muy popular y de alguna manera cobró cierta importancia en los medios, es que uno de los que está lavando el baño ahí, no se aprecia porque el video, digamos, está filmado con un celular, uno de los que limpia el baño ahí es Sadio Mané. Yo no sé nada de fútbol, pero los que saben, este jugador es un jugador de un club deportivo de Inglaterra, el Liverpool, ¿sí? Es uno de los jugadores mejores pagados del planeta y es uno de los mejores jugadores del planeta, ¿sí? Él es oriundo de Senegal, del país de Senegal, y él tiene una historia muy interesante. Y fíjense, este jugador millonario, uno de los mejores pagados del planeta, está limpiando baños. Podría relatarles la vida de este hombre, pero elegí este video también muy corto para poder de alguna manera descubrir los orígenes y el estilo de vida que lleva este jugador, Sadio Mané. Lo vamos a ver. Sadio Mané. ¿Para qué quiero 10 Ferraris? ¿Para qué quiero 10 Ferraris o 20 relojes con diamantes? ¿Qué haría eso por el mundo? Yo pasé hambre, trabajé en el campo, jugué descalzo y no fui al colegio. Hoy puedo ayudar a la gente.
prefiero construir escuelas y dar comida o ropa a la gente pobre. Viví en una pobreza extrema. Hoy, con lo que gano, puedo ayudar a la gente, declaró Sadio Mané, un jugador internacional senegalés y estrella del Liverpool, dejando claro que no olvida sus orígenes y que tiene un compromiso con Sediou, el pueblo donde nació. Sadio no olvida de dónde provino y de las personas que lo apoyaron para llegar tan lejos, pues muchos de los que vivían en su pueblo no tenían los medios necesarios para asistir a una escuela, pero a pesar de eso, su aldea contribuyó con dinero para que Sadio pudiera perseguir sus sueños como futbolista profesional, y es que gracias a ellos pudo llegar a lo que es ahora. Mi tío fue la mejor ayuda que tuve de niño, pero no la única. Mi familia y gente de mi pueblo me aportó dinero para ir a las pruebas en Dakar. En una entrevista, el jugador habló de ello, haciendo que todos lo admiren aún más. Prefiero construir escuelas, un estadio, proporcionar ropa, zapatos y alimentos para personas en extrema pobreza. Además, doy 70 euros al mes a todas las personas en una región muy pobre de Senegal para contribuir a su economía familiar. Sadio no olvida de dónde provino y de las personas que lo apoyaron para llegar tan lejos. El atacante Sadio Mané, quien tuvo una infancia muy dura, ha dado un importante mensaje de humildad para todos sus compañeros que ganan exorbitantes sueldos y gastan su dinero de manera indiscriminada en lujos sin importancia. Él acepta que vivió en carne propia la extrema pobreza. También es consciente de lo mucho que le costó llegar al lugar donde está ahora. Además, indicó que no pierde el tiempo en discotecas ni en el PlayStation, y fue muy claro al decir que los bienes materiales no son lo más importante para él. Lo más importante para mí es ver a mi pueblo salir de la pobreza y que los niños que viven ahí no tengan las necesidades que yo pasé. Al verlos felices a ellos, yo también me siento feliz. Para muchas personas, Mané se ha vuelto un ídolo por esa humildad que lo caracteriza. El jugador de Liverpool considera que la felicidad no se encuentra en los lujos, relojes, coches, sino que la felicidad se encuentra en estar conscientes de nuestros orígenes, ya que él tuvo una dura infancia y aprendió a amar el fútbol, pese al hambre que pasaba o pese a las muchas veces que jugaba sin zapatos. Y es que, gracias a todo ese gran apoyo recibido por parte de su pueblo, Mané logró su sueño y ahora se encuentra entre los mejores jugadores del mundo. Y en vez de gastar su dinero en lujos, el futbolista prefiere retribuir todo lo que le brindó su aldea. Por eso se ha ganado el respeto y admiración de sus seguidores. Bueno, lo interesante en este video y especialmente en esta persona, en este jugador, es que él no es cristiano. No es cristiano. Él es musulmán. Y es interesante, digo, porque en un momento en donde desde hace ya una buena cantidad de años el mundo cristiano tiene un rechazo, ¿sí? Una actitud de desconfianza, y obviamente tiene razones para tenerlo, pero hacia el Islam, este muchacho, este hombre, este joven musulmán, tiene una actitud de extrema humildad. ¿Para qué quiero yo 10 Ferraris? Haciendo alusión a la manera en que sus compañeros de equipo o otros futbolistas gastan el dinero. La verdad que es un ejemplo. Uno no conoce las motivaciones internas, solo Dios las conoce, pero es un ejemplo. Alguien que se despoja, que pudiendo vivir como un verdadero ídolo terrenal, se despoja para poder servir y ayudar a otros. Y no es una persona cristiana, pero es una persona con valores. Y estoy seguro que Dios influye en su mente para que él pueda tomar estas decisiones. Estas cosas nos confrontan. ¿Qué tipo de vida querés llevar vos? Tu vida es un ministerio. Porque la manera en que hablas, la manera en que te relacionás, o sea, es un ministerio con todos aquellos que se desarrolla, con todos aquellos con los cuales te relacionás, ¿sí? Tu familia y los que no son de tu familia, tus vecinos, tu compañero de trabajo, en el transporte público, todo lo que haces, todo lo que decís, las decisiones que tenés, tus valores, la manera en que gastás el dinero, las decisiones que tomás.
el valor que le das a tu esposa, a tus hijos, tu escala de prioridades. Todo eso marca un ministerio. Tu vida es un ministerio que es observado por el mundo entero, que es observado por la sociedad. Pablo va a decir, somos espectáculo al mundo. Cartas abiertas, espectáculo al mundo. ¿Cómo es tu ministerio? ¿Sos un asociado al ministerio de la piedad o sos un asociado al ministerio de la iniquidad? Dios nos ha llamado a seguir los mismos pasos de Jesús. Que esta reflexión nos pueda de alguna manera hacer pensar en las decisiones que tomamos, en las prioridades que tenemos y en la escala de valores que tenemos. Nos haga entrar en razón o nos haga ver la realidad de que nuestra vida es un ministerio, de que predicamos con lo que hacemos y hasta con la manera en que miramos, y de esa manera poder hacer de Cristo nuestro Señor, nuestro Rey. Él es nuestro hermano, hacer de Cristo la fuente de gracia y de poder necesarios para poder tener una vida igual a la vida que Él tuvo, despojándonos de lo que tenemos para poder servir, para tener una actitud de siervo, usando todo lo que tenemos para tener una actitud de siervo y servir a los demás. Ojalá esa sea tu realidad y la mía también. Dios te bendiga.